Un gran error y que no nos hace entender este proceso es pensar en dos bandos, ¿no? Españoles contra incas. No existía el bando de los españoles. Quienes lo vencen a Manco Inca no fueron españoles, fueron chancas, fueron huancas. Los que rompieron el cerco, el asedio de Lima, fueron los huaylas. El Incarri es una persona, que va a venir una persona que va a ser el nuevo Inca y que va a restaurar la gloria del imperio. Cuando Pizarro entra a Cusco, se produce su liberación de los ejércitos de Quito, porque a los atahualpistas los conocían como los de Quito y por lo tanto como invasores. Igual los incas tuvieron un cambio dinástico y el sucesor de Atahualpa fue Carlos V. Buenas tardes, amigos de Apresión. Les saluda su servidor José Albújar, en esta ocasión para presentarles este nuevo espacio llamado Sobre la Mesa, un espacio en el cual vamos a intentar entrevistar personajes que tengan ideas que aportar al colectivo. Vamos a tocar materias diversas como historia, geografía, geopolítica, economía, misticismo, metafísica. Vamos a tocar temas diversos y bueno, para esta primera ocasión tenemos el honor de tener a un invitado de renombre como el profesor Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien, bien. La verdad, muy honrado con su presencia. Si me permite 30 segundos para presentarlo como se debe. Adelante. Bueno, quería comentarles primero que el profesor Aita es candidato a doctor en Humanidades de la Universidad de Piura, magíster en Administración en Estrategia de Empresas en Centrum La Católica, MBA en el Master School of Management de Holanda, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de Lima, expositor internacional en congresos celebrados en Tokio, Inglaterra, Colombia, España y demás países, y ha publicado en revistas científicas nacionales e internacionales. Además, es autor de los siguientes libros: Los Incas Hispanos, El Secreto del Último Inca, Cazando Mitos, Pachacútec, El Estratega del Imperio, entre otros. Y nada, profesor, quisiera iniciar con una pregunta vital, tal vez de base. Lánzala. ¿Qué es para usted, para la hispanidad, qué es la leyenda negra? ¿Cómo podríamos definirlo de cara a nuestra audiencia? ¿Cómo se define la leyenda negra? Se llama leyenda negra cuando se tergiversa, se manipula o se malintencionadamente se selecciona una porción, un fragmento de los hechos históricos solamente para dejar mal a una de las partes, ¿no? A una, digamos, a una cultura, a un país, a una civilización. Y por lo tanto no existe solamente leyenda negra de España, ¿no? Tal vez mucho se habla de la leyenda negra y la leyenda rosa con respecto a España. Pero existen leyendas negras sobre cualquier país o cultura y de repente, poniendo como ejemplo otra, lo vamos a entender mejor. En Ecuador existe una leyenda negra contra los incas. ¿Y de qué habla un poco esa leyenda negra? ¿Qué es lo que nos dice? Porque claro, a nosotros eso es impensable, porque en el colegio nos enseñan a admirar a los incas, ¿no? Que construyeron Machu Picchu y tuvieron un gran imperio y fueron prácticamente el culmen de la civilización andina. Pero en Ecuador se enseña, y me lo ha dicho más de uno, que los incas fueron unos invasores que llegaron solamente a destruir, a saquear, a robar, a quitarles el oro y a subyugar a las etnias locales, ¿no? Como los Quito,
los Vale, vale. caranquis, los cañaris, los cuales tuvieron una resistencia heroica en contra del opresor. Vamos, es lo mismo que en muchos casos se dice contra España, solamente cambia el nombre de España por incas, y es lo que se aplica extrapolando a lo que sería hoy el Perú, ¿no? Porque así como los incas en su momento buscaron, pues, subyugar y dominar a los quitos, eso se prolongó con el Estado peruano que buscó conquistar y arrebatar tierras a Ecuador, que se defendieron heroicamente de una potencia más grande que ellos. Ok. Ahora, claro, si analizas esto, es cierto que existieron conquistas incas, pero el hecho de decir que solamente fueron a saquear, a robar, a matar, a llevarse al oro y subyugar, obviamente no le rinde tributo a todo lo que hicieron los incas, incluyendo un proceso civilizatorio, porque cuando Tupac Yupanqui llega al Ecuador, encuentra pues que muchas de las etnias vivían en etapa tribal, y les lleva tecnología, les lleva cultura, les lleva idioma, cosa que no se toma en cuenta dentro de esta leyenda negra, como también no se toma en cuenta en la leyenda negra española. Convengamos que dentro de este cúmulo de leyendas negras, la leyenda negra que más está afectando en la actualidad a Perú y afecta en todo ámbito, me parece, en ámbito social, político, hasta geopolítico se puede nombrar, es la leyenda negra contra España. Bueno, lo vemos en las elecciones, este es un fenómeno que tiene varios años, incluso podemos decir 50 años, ¿no? Podría marcar desde la reforma curricular en el gobierno de Velasco Alvarado, en donde se introduce esta visión dicotómica de la historia, ¿no? De conquistadores versus conquistados, opresores versus oprimidos. Pero siempre se había mantenido solamente en el ámbito social y en la política incluso muchos no le hacían caso, ¿no? Y lo veían como una cuestión anecdótica. Yo diría hasta el gobierno de Pedro Castillo. Ahora, Pedro Castillo, cuando toma el poder, en su primer discurso de toma de mando, menciona a los pueblos, a las etnias andinas que vivían en armonía hasta que llegaron los hombres de Castilla a imponer y a subyugar. convengamos que este es un estilo este estilo de hacer política es muy latinoamericano, ¿no? O sea, se ve desde México. Sí, por supuesto. Desde todos lados. Podríamos decir que se ha extendido desde México hasta, no sé, no considero que haya llegado a Chile, no he visto que haya llegado a Argentina. En Chile un poco con el tema de los mapuches, pero ya vendría a ser pues otra realidad, porque los mapuches, araucanos, en realidad sí tuvieron masacres, pero durante la época republicana de Chile, ¿no? En la época española prácticamente no entraron ahí. Vale. Y, lo he visto sí en Bolivia, lo he visto en Ecuador. De repente, yo diría, en aquellos lugares donde existieron imperios prehispánicos. Vale. O sea, Tahuantinsuyo y México. Vale. Y para ir aterrizando esto a nuestra realidad, a nosotros, te lo digo personalmente, salí del colegio hace, me parece, 15 años recién, a uno le instauran desde primaria que la idea es más o menos esta, ¿no? Llegan 200 españoles, así te la cuentan en primaria, y tú te la imaginas así, un poco más vienen a jugar Counter-Strike, vienen a jugar Free Fire, y llegan y en teoría, o sea, como te lo pintan el profesor de colegio, es barren con todos, ganan todo, porque tenían perros y tenían armas, un poco más tenían AK-47 y ametralladoras automáticas, y tumban 200 españoles este imperio en poco más de algunos meses, 1 o 2 meses. Entonces, ¿fue tal así? Y está siendo generoso, ¿ah? Porque la versión que se da es que el Tahuantinsuyo cayó en 30 minutos con la captura de Atahualpa, lo cual deja muy mal a los incas, ¿no? Nos deja como payasos. O sea, yo no sé qué versión indigenista o que reivindica a la cultura andina y lo autóctono
puede sostener que un imperio de 10 millones de personas cayó en 30 minutos con la captura de Atahualpa. Y pensar que eso nos es positivo, cuando en realidad es todo lo contrario. Gorgorowski ya nos advertía que el enseñar esa versión de la historia nos acompleja. Pero ¿qué? Por supuesto que nos acompleja. Obviamente, pues si estás diciendo que el gran imperio del Tahuantinsuyo cae por poco menos de 200 españoles, te genera pues una minimización y obviamente daña el autoestima actual incluso. Y es por eso que esa es una falacia, además que es insostenible. Y incluso yo diría es una utopía. No puede caer, por más tecnología, armas que tengan, un imperio de tal magnitud en tan poco tiempo y con tan pocas personas. Cuando la realidad es que podemos hablar acerca de un conjunto de enfrentamientos y pactos, porque acá hubo una coexistencia, una convivencia de los incas que se rebelaron, como Manco Inca, Vale. con los incas que negociaron y usaron la diplomacia, como Paullu Inca, y que ambos consiguieron una posición a través de sus propios medios. Y esta es una cuestión que duró 30 años y que derivó en lo que se llama la Alianza Hispano-Inca, que poco se saben también y no se enseña para nada. No se toca. No se toca que Zairi Túpac, hijo de Manco Inca y segundo Inca de Vilcabamba, sale de Vilcabamba hasta Lima para encontrarse con el virrey Hurtado de Mendoza y firmar una alianza con Hurtado de Mendoza, una alianza hispano-inca, ¿no? Donde las panacas se reunían nuevamente y donde el reino de Vilcabamba se incorporaba al reino del Perú. Entonces, vamos, imaginemos, y esto es algo que estoy buscando que se promueva bastante y que incluso el año pasado se hizo, representar la llegada del Inca Zairi Túpac a Lima. Es algo que por primera vez se hizo el año pasado en las fiestas de Lima y que esto, si nosotros lo trabajamos bien, debería ser el Inti Raymi limeño. Vale. Sin ser un Inti Raymi, porque no es un Inti Raymi, pero es un hecho histórico. Vale. El Inca Zairi Túpac, cargado en su litera y con una corte de 300 siervos, llega a Lima y se reúne con el virrey y con el arzobispo y acuerdan el unificar al Perú. Vamos, eso hasta turísticamente nos es algo que se puede ofrecer de manera muy vistosa y que incluso a los mismos peruanos nos rompe esquemas, porque no hemos visto a un inca reuniéndose con un virrey así nomás. Ahora, yo quisiera dejar un mensaje para la audiencia, si me permite, es dense cuenta cómo el 90% de las cosas que acaba de decir el profesor no están en el psique colectivo, no lo tocaron ni en primaria, ni en secundaria, ni en posgrado. O sea, es una eliminación sistemática de la historia casi adrede. Entonces, profesor, si usted podría explicarnos, en contraposición a cómo creemos los peruanos, y me incluyo, cómo creíamos los peruanos que cayó el imperio tan rápido y con 200 españoles, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó a caer el imperio? Si pudiera explicarlo a nuestra No, es que no llegó a caer. Ahí está el detalle. Ese es el... A ver. Mira, y para esto voy a citar la frase de un virrey mismo. O sea, no es que busque ni siquiera un cronista. El virrey Luis de Velasco habla del imperio peruano fundado por Manco Cápac I. Ya. Y fíjate la visión que se tenía en la época y cómo dista de la que tenemos el día de hoy. No, el día de hoy tenemos todos ya asumidos, cayó el Tahuantinsuyo. Cayó el Tahuantinsuyo, cayó el imperio inca y se acabó la cuestión. Pero en aquella época se hablaba que el imperio peruano fue fundado por Manco Cápac y que luego de Atahualpa y los incas de Vilcabamba y la negociación de Zairi Túpac, existe un cambio de dinastía, tal como existió en los faraones
cuando, digamos, la dinastía de los Ptolomeos, que eran griegos, se vuelven faraones. Cleopatra era griega, no era de heredera de Ramsés, era heredera de Ptolomeo, ¿no? de uno de los generales de Alejandro Magno. Hay un cambio dinástico. Igual los incas tuvieron un cambio dinástico y el sucesor de Atahualpa fue Carlos V. Y acá, claro, esto lo vemos como un delirio. ¿De dónde? Pero, Se rompe la sí, que se claro, derrumba la entramos en una disonancia cognitiva. Estás loco. ¿Cómo vas a decir que Carlos V era sucesor de Atahualpa? Pero eso lo vemos en los cuadros de la época. Nos vamos nomás aquí a la Catedral de Lima. Okay. Y yendo hacia la sacristía de la catedral, hay un cuadro en donde están los 14 incas, y luego de Atahualpa está Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España, como sucesores de los incas. Es más, a Atahualpa se le coloca como 14º rey del Perú, siendo Manco Cápac primer rey del Perú, y Carlos V, el 15º rey del Perú. O sea, hay desde el punto de vista español en este tema, hay una continuidad del imperio. Hay una continuidad del imperio con un cambio dinástico en el incanato. Y en esa época estaba muy presente esto, ahora se ha perdido Ahora se ha completamente. perdido totalmente. Entonces, claro, para la época nunca cayó el Tahuantinsuyo, o nunca cayó el imperio peruano, como se llamaba, ¿no? No se le decía Tahuantinsuyo en aquella época. Y para el peruano de a pie, como uno mismo, ¿cómo es que estos 200 españoles que llegan, en teoría, muy cansados desde Ecuador, desde Tumbes, cómo es que estos 200 españoles terminan por cambiar de dinastía y cambiar el paradigma un poquito por acá, ¿no? Si usted nos lo podría comentar. ¿Por qué? Porque existía una guerra fratricida, una guerra entre hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Muy cruda la guerra. Atahualpa había realizado un verdadero escarmiento a todos los aliados de Huáscar, ganándose muchas enemistades, muchos odios, y a las mismas panacas de Huáscar y panacas aliadas. Porque cuando sus generales, Quisquis y Chalcuchímac, toman Cusco, arrasan con la familia de Huáscar y queman la momia de Tupac Yupanqui, lo cual era una afrenta terrible. Los cusqueños nunca perdonaron eso. Y por lo tanto, cuando Atahualpa es capturado por Pizarro, eso en Cusco se ve como justicia divina. Dicen las probanzas toledanas que Pizarro fue recibido en Cusco con holgura, o sea, con alegría, con regocijo, porque había derrotado al enemigo que los estaba exterminando. Es más, si leemos el libro de Francisco Pizarro, escrito por José Antonio del Busto, menciona que cuando Pizarro entra a Cusco, se produce su liberación de los ejércitos de Quito, porque a los atahualpistas los conocían como los de Quito, y por lo tanto como invasores, que habían invadido, capturado y masacrado Cusco. Y eso se había terminado con la llegada de Pizarro. Entonces, en Cusco a Pizarro pues lo recibieron con fiesta. Y no solamente, y Pizarro entra a Cusco brazo con brazo de Manco Inca, que era el sucesor, era el nuevo Inca, y aliado de Pizarro porque era enemigo de Atahualpa. Y no solamente con Manco Inca, con otras etnias que lo habían apoyado, como los cachamarcas, como los chachapoyas, que eran enemigos de Atahualpa, y que, como los cañaris, cruentos enemigos de los incas, y que por eso apoyaron a Pizarro. Entonces, no eran solamente estos 200 españoles, eran 200 españoles y todas las etnias que los apoyaron, y además las panacas de Huáscar y los aliados de Huáscar que quedaban en el Cusco. Sucede que esa alianza se termina con la rebelión de Manco Inca, que claro, Manco Inca se subleva
porque Gonzalo Pizarro se portó de manera realmente abusiva con él. Entonces, Manco Inca se subleva y busca expulsar a los españoles, pero no todas las panacas de Cusco lo siguen tampoco. Y este es el caso de Pauyu Inca, hermano de Manco, y que ayudan a los españoles. Y que durante la rebelión de Manco Inca, quienes lo vencen a Manco Inca no fueron españoles, fueron chancas, fueron huancas. Los que rompieron el cerco, el asedio de Lima, fueron los huaylas, comandados por Contarhuacho, que era la suegra de Pizarro. Vale, vale. Convengamos que 2 puntos acá. Esta conquista, como lo que usted nos comenta, es más un tablero de ajedrez tipo Game of Thrones, un tablero de ajedrez tipo... Un tablero de ajedrez en donde imaginemos que no existe, en lugar de que existan piezas blancas y negras, existen piezas blancas, negras, rojas, amarillas, azules y verdes. Y cada uno velaba por sus intereses y es un Porque terreno más gris. un gran error y que no nos hace entender este proceso es pensar en 2 bandos, ¿no? Españoles contra incas. No existía el bando de los españoles contra el bando de los incas. Porque para empezar, tenemos que el bando de los incas estaba dividido. Atahualpistas y huascaristas. Y luego también por Manco Inca y por Pauyu Inca. Y luego también habían otras etnias como los huancas, los huaylas, los chachapoyas que jugaban su propio partido y sus propios intereses. Y el bando español tampoco estaba unido, porque entraron en guerra civil, en guerra entre los mismos conquistadores, entre los pizarristas y los almagristas. Y cuando estos 2 bandos entran en guerra, los otros se alinean de una manera a uno u a otro, porque Manco Inca, que era enemigo de los pizarristas, apoya al bando de los almagristas. Mientras que Pauyu Inca, que era aliado de los almagristas, cuando ve que comienzan a perder con los pizarristas, se pasa al bando de los pizarristas. Y cuando España ve que acá se estaba armando pues una pelea de pulpos, y esto era un bolondrón, era un todos contra todos, manda sus propios ejércitos y Pauyu Inca apoya a los ejércitos enviados por España. Vale, vale. Entonces, y ahí tú ves que incluso muchos de estos conquistadores, como Gonzalo Pizarro, como Carvajal, mueren como traidores a España, porque incluso se pelearon contra el mismo rey. Sí, se ha escuchado cosas que en un momento andaremos en esa parte, en la parte de Gonzalo Pizarro. Ah, ya, me he adelantado, Sí. entonces. No, me he emocionado. no, vamos por ahí. El tema es, uno de los temas, es que termina de, este proceso ocurre mucho por esta división y esta guerra interna que se tenía entre Atahualpa y Huáscar. Sí. Porque hubieron algunas expediciones, le he escuchado decir, algunas expediciones por el sur, por la zona de Paraguay, cuando el Así imperio es. aún estaba unificado. Si nos podría contar eso. Alex García, me parece que era el nombre, era un portugués, el cual entra por el Atlántico, llega hasta los guaraníes y le plantea lo mismo que Pizarro. Y le dice, vamos a tumbarnos el reino que está en el norte, que es muy rico. Con la mala suerte que le toca ya no una guerra civil, sino que se encuentra en esa época con Huayna Cápac, que estaba vivo y tenía todo el control, y dijo, estos que vienen por allá me los borran del mapa. Y al punto que hoy ni nos acordamos de ellos. Los borraron de la historia. Los borraron de la historia, los masacraron y les pasaron por encima. Y eso hubiera sido con Pizarro si se hubiera encontrado Huayna Cápac. Algo que no lo digo yo, que lo dice el mismo Pedro Pizarro, que menciona, jamás hubiéramos podido entrar a estas tierras si hubiera estado al mando Huayna Cápac, lo llama él. Vale. No, o sea, convengamos que se dio la tormenta perfecta para que ocurra esto, en teoría. Sí, se dio lo que los incas llamaban el Pachacuti. Que son este grupo de... Convengamos que hubieron varios oráculos que predijeron esto, ¿no? Que es el momento en que el mundo se pone de cabeza. Ocurre cada ¿no? ciertos años. Y que ocurre cada ciertos años y que los incas ya lo sabían, que iba a suceder, porque vinieron los oráculos y las señales, ¿no? Se tiene pues esta
este famoso suceso durante el Inti Raymi, en que Huayna Cápac está celebrando el Inti Raymi en la Plaza Mayor de Cusco y viene un cóndor que está siendo atacado por un montón de avecillas y el cóndor se desploma y cae muerto en plena plaza de Cusco en el Inti Raymi. A ver, ¿cómo interprete? Ya que más señal, pues. Es que necesitas un letrero de fluorescente para que te diga, acá va a venir una catástrofe, ¿no? Y que de hecho el letrero de fluorescente de repente sería el famoso cometa, que también pasa un cometa verde justo antes que muera Huayna Cápac, y lo vuelve a ver Atahualpa. Y Pizarro cuenta que encuentra a Atahualpa una noche muy triste, y Atahualpa le cuenta que es porque ha visto pasar un cometa verde y el último que pasó anunció la muerte de su padre Huayna Cápac y que por lo tanto él también iba a morir. Sí, sí. En esta América precolombina, mira, lo mismo ocurre, sé que en México. Encuentran la piel de un jaguar, el espejo se rompe, se incendia el templo, no recuerdo el nombre del dios azteca ahora, pero se incendia el templo como casi de la nada. Si lo pueden buscar al rato, las señales que hay para que caiga el imperio azteca son muy interesantes. Y acá en Perú pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo. Tenemos el oráculo de Pachacámac que anuncia también la derrota de Atahualpa. El oráculo de Catequil, ahora que hablas de la quema de templos, Atahualpa manda a destruir el oráculo de Catequil. Porque cuando consulta al oráculo, Catequil le dice, esta guerra está de más, no importa quién la gane, todos ustedes la van a perder. Y Atahualpa se arrebata tanto, le da tanta cólera, que manda a lanzar al ídolo, lo lanza al río, al sacerdote, al oráculo, le corta la cabeza y manda a quemar a todo el oráculo. Vale. Convengamos que, haciendo un pequeño juicio de valor, si se me permite, un rey no debería reaccionar así, ¿no? Alguien que manda no debería ser tan iracundo como para acabar quemando un oráculo. Atahualpa era muy arrebatado. Por algo no le tocaba, ¿no? Y Huáscar también, ¿ah? Huáscar fue muy imprudente. Y yo diría que Huáscar precipitó más bien la guerra. Porque algo que poco se habla es que Huáscar tuvo otra rebelión anterior a la de Atahualpa. Ajá. Pero podría contar. la aplastó, ¿no? O sea, no prosperó esta rebelión, pero Huáscar quedó paranoico y comienza a llamar a todos sus hermanos y a todos los curacas a que le rindan juramento a él, un juramento de lealtad. Y Atahualpa, que estaba en Quito, le dicen no vayas. No vayas. Exacto. Cosa que era común entre los hermanos incas, ¿no? Había incas, como veían enemigos entre sus hermanos, los decapitaban y se acabó, ¿no? Entonces le dijeron a Atahualpa, no vayas, pero Atahualpa le envía regalos a Huáscar, reconociéndolo como inca. O sea, Atahualpa lo reconoce a Huáscar y le envía regalos y le dice, sí, tú eres el inca y yo te reconozco, no voy a ir porque me gusta mantener mi cabeza sobre mi cuello, pero vamos, aquí te estoy enviando esta misión, ¿no? Estos emisarios. Convengamos entonces que el imperio en esas épocas había caído en manos de, o sea, estaba disputándose entre dos personas que no eran tan admirables, por así decirlo. Para nada. Eso explica muchas cosas. Huáscar le devuelve a Atahualpa la cabeza de sus emisarios, cortada, y le envía ropa y maquillaje de mujer. Ahora, ¿Qué le está diciendo ahí? Eres una nena. Claro. Discúlpenme por el machismo patriarcal. Pero es la traducción del mensaje. La traducción es, eres una nena, no eres un hombre. Esto rompe con el discurso de que todo era rosa, acá un poco más era el Edén, el incanato. O sea. Para nada, si tenemos las crónicas y las historias de que habla que más de un inca murió envenenado. O sea, las conspiraciones son algo común cuando existe mucho poder. Y conspiraciones existieron, y obviamente Atahualpa, cuando vio eso, ya pues ahí sí, como diría el Chavo, le tocaron el 8, y por eso digo que la sublevación de Atahualpa fue precipitada por el mismo Huáscar,
Y es por eso que cuando Huáscar cae capturado y entra amarrado a Cusco, sale su madre y lo cachetea. Y le dice, tú eres el que has traído toda la desgracia a nuestra familia. Y para que tu madre haga eso, tienes que haberle embarrado toda, pero demasiado. Todos sabemos que La madre- cuando la madre se pone así es porque hemos metido las cuatro patas, Una ¿no? madre te perdona todo, pero para que ocurra eso, es terrible. Igual, acá cae mucho esto que acaba de decir, cae mucho en la frase esta, no sé si la dice Maquiavelo, corríjanme, el poder corrompe y el poder En absoluto absoluto corrompe absolutamente. Igual, yo tengo fe, diré, en que existen hombres probos que pueden aguantar el poder. Muy pocos o pocos. Claro. Tengo fe en que alguna vez hayan un poco más. Pero... Claro, lo que pasa es que los incas en teoría no tenían el poder absoluto, porque, según Rodworowski, los incas tenían una diarquía. El inca no gobernaba solo, el inca gobernaba con el Willacumu, o incluso otros autores mencionan con otros incas y que existían, digamos, esta diarquía del inca en Cusco, el inca fuera de Cusco, Pachacútec Tupac Yupanqui, por ejemplo. Pero esto lo rompe Huayna Cápac. Huayna Cápac Se sí vuelve- concentra poder. Y luego ocurre esto. Y luego ocurre esto. Pasó lo que dice la frase, por decirlo menos. Profesor, y ahora, volviendo a estos mitos y a esta parte de la leyenda negra, quisiera nombrarle un par de Dale. lo que un par de frases de lo que se para diciendo siempre. Se dice que los españoles que llegan, parte de estos 200 y los primeros españoles que llegan, eran en teoría puros presidiarios o condenados a muerte, que se les daba solo la opción de Claro. o vas al Perú o mueres acá en España. Y por eso Claro. eran de muy baja calaña los que llegan. Claro. ¿Es real del todo? ¿A medias? ¿Es un poco más gris? No, es a medias. Obviamente la primera ola fue de aventureros, porque no cualquiera se iba a lanzar a lo desconocido. Pero también es falso eso que dicen, pues que Pizarro era un chanchero, ignorante, analfabeto, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo del caso de Pizarro para empezar. Si es cierto que Pizarro, hay historias de su juventud, que cuando era adolescente criaba chanchos en Trujillo de Extremadura. Pizarro sale a los 19 años de Trujillo, se une al ejército, pelea en Nápoles bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que fue uno de los mejores estrategas de España, ni hablar de repente de la historia, y aprende muchísimo ahí de estrategia, viene a América, participa de la misión que descubre el Océano Pacífico con Balboa, y luego se vuelve alcalde de Panamá. O sea, si bien fue chanchero en su juventud, tiene una historia, pues no es que de chanchero vino a conquistar el Perú, ¿no? Claro. Tiene más bien, diría yo, incluso una historia de superación. Que es más bonito, ¿no? Que lo deja bien parado, ¿no? ¿Qué pasa en el día a día acá en Lima? O sea, uno puede iniciar en cualquier trabajo y luego ir mejorando y eso te Ir forma como persona, escalando, más bien. exacto. Porque tú puedes ser Así rey toda es. tu vida, príncipe toda tu vida, pero no Así aprendes es, ¿no? a controlar tu ira, no aprendes a controlar tantas cosas y acabas siendo un déspota. Entonces, Genocida. Pizarro fue muy astuto, yo creo que porque tuvo que bandearse y abrirse paso en la vida. Y luego de Pizarro, a ver, estamos hablando que en el Perú tuvimos la primera universidad de América, sin contar colegios de nobles, el Colegio San Francisco de Borja, 2 universidades solamente en el Cusco, la Universidad de Huamanga en Ayacucho. Eso no te lo van a fundar salvajes, carceleros, presidiarios, ¿no? Aquí vinieron intelectuales, vinieron científicos, como es el caso de José de Acosta. Clarísimo ejemplo, la corriente de Humboldt debería llamarse la corriente de Acosta, Le cambiaron el nombre. porque José de Acosta descubre esta corriente 200 años antes que Humboldt y la coloca en su historia natural y moral de las Indias. José de Acosta era científico que vino a estudiar la naturaleza y las plantas del Perú. Vale, Y junto con él vinieron pues los evangelizadores. Los evangelizadores eran unas personas muy intelectuales para poder comprender el mundo andino
y en esa clave llevarles el Evangelio. Y la prueba de eso es que ellos hicieron los primeros diccionarios de quechua, las gramáticas de quechua, de aymara. A ver, si nosotros vemos la línea histórica, el quechua tiene diccionario antes que el alemán, antes que el inglés, antes que el italiano. Claro, claro. Y eso no lo hace pues un presidiario, un delincuente, eso te lo hace un intelectual. Si te vas a San Pedro de Andahuaylillas, la famosa iglesia que se llama la Capilla Sixtina de América, recomiendo, búsquenla los que nos San están Pedro de viendo. Andahuaylillas. La iglesia de San Pedro de Andahuaylillas es, si ven las fotos en Google, es maravillosa. Si van al lugar, es más impresionante aún. Y ahí había el párroco que se llamaba Pérez de Bocanegra, manda a construir la capilla bautismal y el arco para entrar a al baptisterio, ¿no? A esta pila donde te bautizan, se llama el arco pentalingüe, porque la fórmula bautismal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está escrita en 5 idiomas, en español, en latín, en quechua, en aymara y en puquina. Vale, había un respeto. Porque el párroco quería que sean bautizados en el idioma materno, que les es común. Esto te lo hace, pues, no te lo hace un bruto, esto no te lo hace un ignorante, no te lo hace un salvaje, no te lo hace, pues, un delincuente. Esto te lo hace un tipo que piensa, que sabe, que razona. Ahora, convengamos que este mérito de los españoles en su cosmovisión del ciudadano andino se ve más valorado en contraste con los ingleses o los holandeses pero o los por belgas. supuesto. Si usted nos podría hablar un poco de estos contrastes. Sí, claro. La diferencia que encontramos, ¿no? con Australia, con Nueva Zelanda, con Canadá, con el mismo Estados Unidos, la vemos saliendo a la calle y viendo los rostros, a ver cómo se imagina el público al neozelandés o al australiano promedio. Y ahí vas a encontrar que la población natural es mínima, es un porcentaje muy minoritario. En cambio, no lo vemos aquí eso en el Perú, o en nuestros países, o en México, en Bolivia, en Ecuador, a la hora de salir a la calle. En los mismos rostros encontramos la diferencia de políticas. Y te das cuenta de eso cuando ves que en Estados Unidos el matrimonio entre personas de distinto color de piel se aprueba en 1967. 500 años antes, Francisco Pizarro se estaba casando con la hermana de Atahualpa, bajo la venia de las ordenanzas que Isabel la Católica le había dado a Nicolás de Obando, que decía, cásense españoles con indias e indios con españolas. Que la cosmovisión española sobre el ciudadano natural de las Indias era distinta, por lo que usted No me dice. solamente la cosmovisión, reconocieron la civilización y la imperialidad inca. Es más, incluso yo diría hasta reconocieron su cosmovisión, porque los incas adoraban al sol. Bueno, ese culto que no necesariamente era el sol que vemos, porque este cambio lo hace Pachacútec. Pachacútec en un momento hace una reforma religiosa, donde les dice a los tarpuntaes, a los sacerdotes del templo del sol, del Coricancha, les dice, si el sol es un dios supremo, si es un hacedor, si es una deidad, ¿por qué siempre sigue el mismo recorrido? ¿Por qué no descansa? El que manda nos hace siempre lo mismo. Debe haber otro que lo mande. Y ahí dijo, existe un sol por encima del sol, al que llamó Huiracocha Pachayachachic. Ahí viene el famoso Huiracocha. Pachayachachic, el que ordena el mundo. Y que en el mural de Santa Cruz Pachacuti lo dibuja como un óvalo
que está flanqueado, o sea, por el Sol y por la Luna. El Sol y la Luna tienen un lugar de anexo a este óvalo que está en el centro, que le llama Huiracocha Pachayachachic Intipintin, que significa el sol de soles, el sol por encima del sol. Cuando vienen los jesuitas y los evangelizadores y ven eso, les dicen, ese sol por encima del sol es Jesucristo, que es la luz del mundo, el sol que nace de lo alto, según el Evangelio de Lucas. Y por eso es que la élite inca ve en Jesucristo la plenitud de lo que veían antes en esa adoración a un sol que está por encima del sol. Vale. Sí, sin ánimo de ahondar en estas escuelas místicas, hay algunas más con las que estoy haciendo paralelismo ahora. Dicen muchas escuelas místicas, los Rosacruces, los gnósticos, incluido la masonería blanca, por así llamarlo, que el impulso de Cristo es el impulso del sol, es un impulso crístico, y los gnósticos, que son una escuela ultra antigua, dicen, en un momento lo voy a buscar, que nuestro sol, el de nuestra Vía Láctea, le responde a otro sol que lo nombran por ahí, luego en un rato busco el nombre, pero claro que hay muchas correlaciones. No, a ver, si me hablas sobre los gnósticos, debe ser el demiurgo. Que una cuestión del demiurgo de los gnósticos es algo que ni siquiera el día de hoy se entiende, no sé cómo lo entendieron en esa época. Los gnósticos se mandan un raye entre dioses y entre creadores y hacedores y emanaciones, que no me meto yo mucho en eso, sí, porque termino perdiendo. No, es demasiada información, me parece. Es mucha información, ¿no? Sí. Pero hay algo que se llama las semillas del verbo, semina verbi. Ajá. Y es que cada cultura llega a su manera y de forma racional a la verdad divina. Y puede ser de manera imperfecta, porque no tiene la revelación, puede ser de una manera incompleta, pero tienen estos atisbos de la verdad que los jesuitas supieron detectar, no solamente en el Perú, en Asia, en todas las misiones que hicieron, comenzaron a conectar y decir, oye, pero mira, lo que dice el Evangelio, también encontramos esta parte acá, y unieron esos lazos para decir, todo lo que ustedes dicen se completa en la figura de Jesucristo, claro. Que es el sol. Y es por eso que hasta el día de hoy en Cusco, la fiesta religiosa más importante es el Corpus Christi. En donde sale el cuerpo de Cristo en una custodia con forma de sol. Y los que presidían esa procesión eran los descendientes incas, que para ellos les calzaba. La adoración al sol, bueno, acá nos ha venido el sol encarnado. Y por eso, y ahí viene la continuidad. Y ahí viene, pues, que no existe este quiebre, al menos contra las élites, porque la élite inca aceptó plenamente, se integró dentro del virreinato. Y claro, eso recién se rompe en 1825, se rompe con la independencia. Y es por eso que el día de hoy los descendientes incas están en el anonimato, o no los conocemos, o no son públicos. Pero eso no era así, eso no fue del virreinato. En el virreinato los incas eran nobles y incluso tuvieron más poder que en el incanato porque tenían más alcance también. Recordemos que el Perú virreinal abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia. Una extensión... Toda Sudamérica, excepto la franjita que les dieron a los portugueses con Brasil. Pero desde Panamá hasta la Patagonia era el Perú. Eso es algo que nosotros como peruanos no estamos conscientes. Porque tenía un trópico, desde un trópico para acá. Claro, como Chile, pero en el Atlántico. El Tratado de Tordesillas que marca eso. Eso es algo que he conversado con un periodista argentino, Patricio Lons. Y que él es argentino y me dice, escribió un artículo que se llama La peruanidad de los argentinos. Y es que no les cuentan ni a los argentinos, ni a los colombianos, ni a los venezolanos, menos pues chilenos, menos ecuatorianos y bolivianos, no les cuentan su pasado peruano. Pero ellos fueron Perú.
ese es algo que choca cuando se los digo, pero que está en los documentos. Incluso tú tomas un héroe argentino, Manuel Belgrano, que lo conocemos más por el equipo de fútbol que por el personaje en sí. Belgrano nació en 1770, antes que se cree el virreinato de Oro de la Plata en 1776. La vez pasada leí su partida de bautizo. Decía, Manuel de Belgrano de la Santísima Trinidad, nacido en el puerto de Buenos Aires, Reino del Perú. Era peruano. Peruano. Nacimiento. Sí. Profesor, para ir pasando a la época de la independencia, por así decirlo. Ya estamos más o menos en la época de la independencia. Quisiera tocar uno de los puntos más fuertes Ajá. que usan, bueno, no más fuertes, en verdad no tienen mucho sustento, pero se habla mucho de que había lo que me decían en el colegio, le voy a comentar, no sé si sean mentiras o sean verdades grises. Se dice que los españoles tenían el monopolio comercial del incanato, no sé, del Sí, Imperio claro. del Perú, y luego de ello se dice que, o se les acusa mucho, devuelvan el oro. Como Ya. si ese oro devuelto nos volviera a Taiwán, nos volviera a Hong Kong, una cosa, o Singapur, no lo sé. Claro. A ver, vamos con el tema a ver, sí, pues se habla de monopolio con España, pero, a ver, ¿qué significaba en esa época monopolio? Monopolio significaba que podías comerciar desde Alaska hasta la Patagonia y desde Filipinas hasta España. Bueno, ya se acabó el monopolio, ¿no? Porque es que todo eso era parte del imperio. Vale, vale. Pero estamos hablando de una extensión de 4 continentes, porque incluía también la España africana, la Oceanía y Asia española, la América española, y estamos hablando de los 4 hemisferios del planeta, en donde en un bazar de Huánuco o de Huancavelica, tú encontrabas desde seda de China o el famoso mantón de Manila, que era de lujo, o telas de Flandes, ¿no? O sea, Flandes lo que soy Holanda, pero lo mejor de todos los continentes. Un poco como horrible. Era, claro, como un mall de Nueva York. Tenías todo. Entonces, sí, pues era un monopolio, pero vamos, en el imperio donde no se pone el sol, hablar de monopolio también es relativo, ¿no? Y sobre el oro, ¿qué podemos decir? Sobre el Siempre. oro se ha hablado mucho, lo cual incluso me parece un mal ejemplo, porque la extracción de oro en el Perú fue mínima. Y vamos a ponerlo en cifras. Lo que se extrajo de oro en el Perú durante los 300 años de virreinato es el equivalente a lo que se extrae a un año en el Perú actual. La extracción de oro del Perú actual de un año es lo mismo que se extrajo durante los 300 años con España. Entonces, el arrancarnos los pelos por eso, más bien deberíamos preocuparnos más que en el futuro no nos cuestionen o no nos juzguen con qué es lo que estamos haciendo con el oro actual y cómo estamos manejando esa riqueza. Vale. Eso es más peligroso que lo que ocurrió En lo que, si estamos hablando de cantidades, se pues está trayendo bastante ahora no vas a comparar con la actualidad. Vale, vale. Profesor, y bueno, ahora viendo el tema ya de la independencia, se escucha mucho, actualmente se está empezando a escuchar, porque la independencia nos lo venden como una guerra que ganamos. Y por lo que se ha visto en cifras, en las batallas y en lo que ocurrió, ¿es en realidad la guerra de independencia una guerra que ganamos los peruanos? O sea, ¿nos podría explicar eso? ¿Contra quién la ganamos? Ese es el detalle. Porque si hablamos de que la ganamos contra España, en el ejército realista habían 500 españoles, de un total de 6.000. España no tenía un ejército de posesión acá. Vale. El ejército realista era el ejército real del Perú y estaba conformado principalmente por peruanos. La cuestión es que el ejército patriota también tenía peruanos. Y eso tú lo ves cuando antes de la batalla de Ayacucho
Sucre le pide a Canterac que antes de empezar la batalla, los hermanos que se encuentren en ambos bandos se acerquen a un terreno neutral y se den un abrazo, cosa que sucedió. Los hermanos que existían en ambos bandos se acercaron a terreno neutral, se dieron un último abrazo antes de regresar a sus filas y agarrarse a balazos. Y ahí te muestra que era una guerra de secesión. Peruanos, entre peruanos, peruanos contra peruanos. Ambos ejércitos tenían el nombre del Perú, el Ejército Real del Perú y el Ejército Libertador del Perú. Vale, vale, porque se ha estado escuchando, y usted tal vez sepa más de este tema, se ha estado escuchando que, bueno, Bolívar, San Martín, no sabían qué hacer después de la independencia. No, San Martín sí sabía qué hacer. ¿Qué es lo que planeaba? Instalar una monarquía. Nunca se pudo. Nunca lo pudo, lo cual creo que fue un error. Yo creo que la historia del Perú hubiera sido otra si comenzaba como una monarquía. El problema de San Martín es que buscó un príncipe europeo, que yo creo que si hubiera mirado hacia los Andes y hubiera buscado un príncipe cusqueño, descendiente inca, no hubiéramos tenido, ni siquiera hubiéramos necesitado de Ayacucho, porque como dije, las tropas realistas eran andinas, eran cusqueñas, ayacuchanas, arequipeñas. Se hubieran plegado inmediatamente a la corona del Inca. Claro. Y nos hubiera permitido retener más territorio. Seguramente no hubiéramos perdido el Alto Perú, no hubiéramos perdido Guayaquil, y hubiéramos tenido una historia más parecida a la de Brasil, que más bien creció en territorio, porque Brasil comenzó siendo una monarquía. Vale. Entonces, en cambio, los primeros años republicanos del Perú fueron una desgracia, fueron una anarquía total. Fueron 20 años en que tuvimos 9 presidentes en 20 años y 5 constituciones. O sea, un desgobierno y un caos reinante. Porque el Perú no conocía, no estaba acostumbrado al modelo republicano. Y ahí yo creo que San Martín tenía razón. San Martín vio que el Perú debió haber sido monarquía. El problema es que el proyecto de San Martín no prospera, principalmente por Faustino Sánchez Carrión, que era el ministro de Bolívar, y muchos republicanos que terminan haciendo que San Martín se vaya del Perú y que más bien venga Bolívar y Bolívar imponga la república a rajatabla, ¿no? Porque Bolívar fue el primer dictador del Perú, aplicó una mano dura con Perú, incluso apelando a la bala, porque mandó a fusilar criollos, ¿no? Como este famoso Berindoaga, que lo mandó a fusilar porque se le oponía. Y por lo tanto, nunca, y tal vez hasta el día de hoy, no nos acostumbramos al modelo republicano, porque siempre hemos visto como exitoso el modelo incaico, que era un modelo de jerarquías, de alguien que tiene un cetro en la mano, de una persona que pone orden. Y claro, cuando tú a un pueblo que es monárquico le quitas al rey, se vuelve caudillista. Un poco como las hormigas, cuando le quitas, quedan las abejas sin abeja reina. Va a buscar otra abeja reina. Sí. Pues acá, ante la falta de esta figura monárquica, bueno, comenzamos a buscar caudillos, militares, dictadores, hasta el día de hoy, de repente. Y eso lo vemos en los símbolos políticos. Vamos, Alejandro Toledo ganó la presidencia diciendo que él era Pachacútec, Claro. y con una banda y la gente le gritaba Pachacútec, Pachacútec. Y el mismo Pedro Castillo, siendo de izquierda con su partido marxista-leninista mariateguista, toma el mando usando un barayoc, Vale. que es un cetro que le daba el Inca al que gobernaba. Es un cetro monárquico. Entonces ahí tú ves pues ese anhelo por lo monárquico que tenemos hasta hoy. Vale. Profesor, y para ir viendo este tema, tengo un tema que es
no sé cómo tocarlo, tal vez sea espinoso, el tema de, mira, yo estaba revisando dónde hay vestigios de leyenda negra Ujú. y en un momento me topo con el himno nacional. Claro, con la Y digo, famosa primera, con la famosa estrofa apócrifa, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. pero lo dicen en la estrofa 1, en la 2, en la 4, en la 5 y en la 6. Sí. Miren, voy a leer un par de estrofas para no hacerla muy larga. A ver, largo tiempo el peruano oprimido, ya le dije a usted. En la estrofa 2, ya el estruendo de broncas cadenas que escucharon 3 siglos de horror, ya pintaron como si fuera. En la estrofa 4, Lima cumple ese voto solemne y severa su enojo mostró al tirano impotente lanzando que intentaba alargar su opresión. A su esfuerzo los fierros y los surcos que en sí reparó. Le atizaron el odio y venganza. O sea, es un himno nacional que está sembrando odio desde el inicio, que heredara de su inca y señor. Y permítame la última, hay una que estoy dejando. Excitemos los celos de España, pues presiente con mengua y furor que en concurso de grandes naciones nuestra patria no tendrá parangón. Rápido lo último, a ver, en la lista que de esta se forme, llenaremos primero el renglón que el tirano ambicioso y iberino que la América toda asoló. O sea, esto es esto. Obviamente lo escribieron los independentistas, ¿no? Pero, Ajá. o sea, acá hay un escollo bastante grande. Por supuesto, no, ¿por qué escollo? O sea, no, es un obstáculo muy, Es muy grande. digamos, es parte de la leyenda negra. Pero es, A ver, ¿cómo lo quitamos? no cómo lo quitamos, ¿Cómo cómo lo lo cambiamos? entendemos, no cómo lo cambiamos. Me parece ¿Por qué poco se le conservador. llama tiranos? O sea, creo que es la palabra que más se repite, ¿no? Sí, Ir sí, contra sí. el tirano. No, habla hasta de guerra, porque dice llevemos el Y bote a llevemos la ¿no? guerra, vamos las a playas ir de Iberia. a España a mandarles cañonazos a sus propias playas. Sí, sí, sí. El concepto de tiranía, ¿sabes? O sea, no viene de, pero ¿sabes quién lo trata? Francisco Suárez, filósofo jesuita, hace un tratado contra el tiranicidio. Vale. No, perdón, sobre el tiranicidio, ¿no? Un tratado sobre el tiranicidio, donde describe cuando un monarca tiene las características del tirano. A ver, si nosotros comenzamos a pensar en la monarquía de la época, Okay. uno también se cuestiona y dice, ¿hasta qué punto me es válido aguantar este sujeto que abusa de mí? Y por lo tanto, los filósofos jesuitas, los filósofos de Salamanca, también se lo preguntaron y dijeron, ¿hasta qué punto el rey reina con autoridad? ¿Y hasta qué punto es un tirano? O como dice la famosa frase, tú eres rey mientras seas buen rey. Si no eres buen rey, no serás rey. Vale, vale. Eso lo describe Francisco Suárez en su tratado sobre el tiranicidio. ¿Por qué? Porque a partir de la creación del Estado moderno, de la paz de Westfalia y un poco también de la filosofía a partir del siglo XVII, surgen las monarquías absolutistas en Francia y en Inglaterra. En Francia, con Luis XIV, el rey sol, el Estado soy yo, el absolutismo francés que llevó a la Revolución Francesa. Este absolutismo entra a España cuando hay un cambio dinástico, que eso no es con los Borbones. ¿Y que de dónde eran los Borbones? Franceses. Franceses. Eso explica bastante. Cosa que no lo tenían la Casa de Austria, los Habsburgo. Los Habsburgo, que eran un paralelismo, hablando para un peruano común como yo y como en general, los Habsburgo eran un paralelismo de los Targaryen, o sea, eran hermano con hermano, acaba cayendo por eso, primo, acaban hermano. cayendo por Carlos II, que muere sin descendencia porque ya tuvo un cruce genético en donde nace totalmente infértil. Sí, le invito al público a que pueda googlear cómo eran los que Habsburgo busque los últimos. la cara de Carlos II. Y nacían muy mal por esto. Carlos el hechizado, ¿no? No estaba hechizado, es que tenía todos estos problemas. No, estos genes estaban... Cuando Carlos II muere sin descendencia, hay una guerra entre los Borbones y los Habsburgo por el trono de España, que por el apellido del rey sabemos que la ganan los Borbones.
Estoy hablando de 1700. Cuando entran los Borbón, el primer rey Borbón fue Felipe V, el cual era el nieto de Luis XIV. O sea, y pariente de Enrique de Borbón, el cual era protestante y renuncia al protestantismo para hacerse rey de Francia con la famosa frase, París bien vale una misa. Este era un poco, a ver, hay que entender la mentalidad de los Borbones con respecto al poder y su visión política. Bueno, es por eso que Felipe V, y a partir de 1700, comienzan las reformas borbónicas, que no fueron aceptadas en el Perú. Es más, al primer virrey Borbón, Manuel de Oms, lo vacaron. Hablando para que veas desde dónde vienen las vacancias del jefe de Estado. Lo vacan a Manuel de Oms. Hay una resistencia que también gatilla la rebelión de Túpac Amaru II y que incluso desencadena en los movimientos de independencia, porque los intelectuales, a ver, si hablamos de los intelectuales próceres de la independencia, tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que era jesuita. Él estudió en un seminario en Arequipa y terminan deportándolo del Perú porque Carlos III de Borbón expulsa a los jesuitas de todos sus reinos. Y desde Europa escribe la carta a los españoles americanos que invoca a que se rompió el pacto con los Austrias. Y por lo tanto, los Borbones eran tiranos. Por eso ocurre mucha rebelión. Ahí es donde viene el siglo de rebeliones que habla Escarrero Felan. Siglo de rebeliones anticoloniales. Porque con los Borbones, esta alianza que estaba mencionando al inicio, entre España, la corona, que era el rey de España era el sucesor del Inca, lo rompieron al quitarle el poder a los curacas con las reformas borbónicas. Y ahí empieza mucho Túpac Amaru, viene todo lo demás. Ahí empieza, que Túpac Amaru también habla del tema de tiranía. Ahí empieza el tema de la tiranía y de buscar la justificación de la secesión por estar gobernados por un tirano. Profesor, usted ha nombrado hace un momento mucho los oráculos, que muchos oráculos predijeron esta llegada de los españoles. Yo no quisiera terminar esta entrevista sin nombrar sé que hay muchos mitos después de Pachacútec, llega el mito del Incarri, llegan muchos de estos mitos. Uy. El mito del Incarri... ¿Cuándo viene el siguiente Pachacútec? Si nos pudiera condensar el mito del Incarri para tocar un último tema sobre los Quero. El mito del Incarri tiene muchísimas versiones, algunas incluso con tintes cristianas cuando hablan del apocalipsis, del fin del mundo, que el Incarri antecede a la segunda venida de Cristo, ya con muchos tintes, ¿no?, de cristianos apocalípticos. Sin embargo, a ver, para explicar qué es el Incarri, ¿no? El Incarri viene de Inca Rey. Y lo que tienen en común todos estos mitos es que el Inca Rey fue descuartizado y sus 4 miembros esparcidos por los 4 suyos, mientras que la cabeza, en algunas versiones del mito, está enterrada en Cusco, en otras versiones fue llevada a España. Pero lo que te dice es que la cabeza sigue viva, está creciendo bajo la tierra y se está hundiendo otra vez al cuerpo. Y cuando regrese el Inca Rey otra vez completo, no dejará trapo sin arder y retornará a estas tierras a una gloria mayor que la del incanato. Un mito así, pues, ¿no? Muy bueno. Que tiene varias interpretaciones, ¿no? Algunas más literales, otras más... Hay las interpretaciones más literales. Por ejemplo, la interpretación más literal te dice que el Incarri es una persona. Claro. Que va a venir una persona que va a ser el nuevo Inca y que va a restaurar la gloria del imperio. La versión es más suave, te dice que el Incarri son
los países que conforman el Tahuantinsuyo y que se han sido divididos y que se volverán a unir. Hay que te dicen que el Incarri somos todos nosotros y que cuando nos unamos retornaremos, ¿no? Yo me adhiero a esa última versión un poco. Sí, Un poco. sí, seguramente sí. Hay otros que te dicen que el Incarri es una persona y que ya nació. Y que la están buscando. Y que le están buscando, así es. Tal cual. ¿Y por qué ella nació? Porque cada uno de estos cambios, cada Pachacútec, sucede cada 500 años. Vale. Y el último fue 1532. Y ya toca el siguiente. Y hasta para el 2032 ya deberíamos estar. Ahora, que si tú te das cuenta también para el 2032 el Perú está llegando, gateando y buscando un nuevo sistema y viendo que ¿no? Sí. Que muchos dicen que esta es ya la decadencia de un sistema que no da más. Sí. Mira, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a los 500 años de la muerte de Atahualpa? ¿Aparecerá el cometa verde de nuevo? Yo les digo, si sale por ahí la noticia de que hay un cometa verde en el Perú, preocúpense. Yo prendo mi alarma y me hago un búnker. Compren Bitcoin y búsquense un búnker. Sí. Ahora, yo no quisiera despedirme del público sin antes nombrarles, ya hablamos mucho de los oráculos y esto que es una tradición del mundo antiguo, no es cualquier cosa, y de hecho los oráculos predijeron esto. Ahora tenemos al pueblo de los Quero, este pueblo en Cusco que como que se autoexilió en los Andes hasta 1956 y volvieron. Ahora sus representantes son los Alto Misayoc y los Pampa Misayoc. Sí. María Pasa. ¿Sigue viva María Pasa? Sí, está viva. ¿Cuántos años? ¿Más de 90? Casi 100. Pero estos señores saben vivir casi lo que quieran. María Pasa, según me dijeron... La tengo acá citada. Ya léela. Ya, léela. Y quisiera que nos quedemos con estos mensajes. Mira, un mensaje, por ejemplo, de María Pasa es, regresando de España. La cito textualmente. A Madrid, España, la siento como mi propia tierra. Me gusta mucho estar allí. Roma, Rumanía, Milán también, Portugal, me gustan. A mi corazón le gusta estar en esos lugares. Ahora trabajaremos, nos acompañaremos, trabajaremos juntos como un solo corazón, como una sola familia a nuestra madre tierra. Aguanta, ¿María Paz es hispanista entonces? Yo creo que está más... ¿Qué va a decir la gente de izquierda de esto? Se va a querer matar. Oye, claro, va a entrar en un trompo intelectual, una disonancia cognitiva. No, calambre cerebral, o sea, aneurisma, algo tiene que dar después de esto. Tremendas las palabras. Mis saludos a María Pasa. Yo soy Team María Pasa. Sí, no, yo también. Y eso es lo que queremos decirles al público. Lo que dicen los Alto Misayoc y las corrientes espirituales y las escuelas místicas es, se necesitaba que lleguen los españoles para darnos un poco de mente y estructura y estas cosas, y con el corazón andino que ya tenemos y esa fuerza bastante empática y bastante de luz, yo creo que el peruano tiene que abrazar sus dos orígenes. Es como abrazar a una persona que abraza tu origen de tu padre y tu madre. Si eso que tú has dicho es también un oráculo. Porque así como hubieron oráculos en la época de Huayna Cápac, uno de los oráculos actuales que más he escuchado que se repite es el del vuelo del águila y el cóndor, que es el águila y el cóndor volarán juntos para hacer volar a nuestros pueblos. Y eso se entiende, tiene muchas interpretaciones, pero el cóndor es el mundo andino y el águila el mundo occidental. Y te dice que ambos tienen que volar juntos, tienen que entenderse para que recién podamos despegar y ser fuertes. Entonces, sí, va con lo que nosotros decimos. Va con, a ver, esto no sé, pues tildenlo de hispanistas a los oráculos, pero es lo que anuncian, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a María Pasa, lo que me habían comentado es que María Pasa, bueno, no, lo que me habían dicho no, es sin confirmar, no sé si será verdad o no, pero había dicho que el Incarri ya había nacido y que era mujer. Yo tengo una info tengo una info de que una lista probable, sin Incarris. Le va a sonar a chino esto. Se dice que hay una capa como de 5G sobre el planeta que es una peruana la que lo está cuidando. Es como que ella subió a cuarta, quinta dimensión y es una peruana la que lo cuida. Y esto lo dicen escuelas místicas, después
Ah, ya. Después le dejo el link, escríbame al inbox, lo vemos por ahí. Ya sé que esto va a sonar a chino, pero ahí vamos. Ya, yo le pongo mi fichita a... Googleen a Drúmbalo, van a ver. Ya, googleen a la princesa Maya Bon Asurgo. Ya, por ahí deben haber algunos temas interesantes. Lo sucede que el archiduque de Austria se casa con una shipiba. Ah, va. Y su hija, que se llama Amaya von Habsburgo Lorena, tiene la descendencia tanto peruana, pero también de los Habsburgo de la Casa de Austria, que fueron los que hicieron el pacto hispano-andino precisamente, hispano-inca. Y vale, con este mensaje más conciliador, porque lo que yo invitaría a la gente de izquierda es a darse cuenta que no puedes negar tu linaje español y no puedes negar obviamente tu linaje andino, pero hay que unir las cosas, ¿no? Hay que esperar. El cóndor y el águila deben volar juntos. Está en los oráculos. Dios mediante, vamos. Sí. Profesor, ha quedado muy corto el tiempo. Seguramente tengamos una segunda entrevista después. Encantado, por porque créame supuesto. que he tenido que por acá Y los hacer que unas cosas. quieran saber más, también Por favor. acá tienen mi libro. Me lo firma ahora. Así es, Los Incas del Virreinato, donde hablo precisamente todo esto que hemos contado sobre los incas más a profundidad. Lo pueden encontrar contactándome a mi página de Capitán Perú, ¿no? Me buscan en redes Facebook y YouTube como Capitán Perú, en Instagram como Capitán Peruano y en TikTok como Capitán-Perú. Ahí me escriben, les puedo alcanzar el libro, sino también ver mis videos, las entrevistas que hago y mucho material histórico que les va a romper muchos de los esquemas que nos dejó nuestra paupérrima educación. Sí, es eso, ¿no? Y si lo van a rebatir, intenten buscar las fuentes y se conversa, ¿no? Estamos para conversar, hay que dejar de ser tan rígidos de mente, ¿no? Y nada, eso, profesor, un gusto haberlo tenido acá. La verdad, El gusto es mío. Muchas gracias. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.